Bien, muy buenos días. Muchas gracias a Monseñor Chomalí por su bienvenida y por su presentación. Y la verdad, como yo lo comenté en el mes de marzo, para mí una gran alegría volver a estar siempre aquí en esta arquidiócesis, y volver a verlo a muchos de ustedes con los cuales compartimos un tiempo muy bonito y muy especial también de mi vida personal como teólogo. Yo me inicié prácticamente como teólogo en esta diócesis el año 87, cuando volvía de Alemania del doctorado. Así que, como digo, es un gusto y con mucha alegría también comparto estas reflexiones con ustedes. Así que, en ese sentido, creo que para mí es más una oportunidad, un motivo de gracia que es simplemente un esfuerzo, un sacrificio o una tarea más. Así que lo hago en ese sentido, por eso también les agradezco muy sinceramente la invitación que me ha hecho el Padre Mauricio también y todo el apoyo que he recibido también de Sandra y todo para que todo esto funcione bien. Así que muchas gracias. Bien, esta sesión y esta conversación de hoy día está en directa relación con lo que estuvimos conversando en marzo, que era, ¿no es cierto?, mirar el camino sinodal desde la Lumen Gentium, que era la constitución dogmática sobre la Iglesia, es decir, mirar este llamado que ustedes han ido reconociendo en la Iglesia diocesana como un llamado a la renovación, a la conversión, mirarlo desde aquello que la Iglesia entiende de sí misma de cara al Señor, de cara a los hombres y mujeres de nuestro tiempo y de cara a ese gran llamado y desafío para el cual ella fue constituida, que es dar testimonio del Evangelio de Jesucristo. Ser luz de la gente. Ese era, decíamos que era el foco principal, fundamental de la Lumen Gentium. Y eso atraviesa, no es una sola en la palabra con que se inicia la Constitución Lumen Gentium, sino que efectivamente la tarea, la idea principal del concilio respecto de qué es la Iglesia es en Cristo ser luz de todos los hombres. ¿Ya? Entonces, en continuidad con esas reflexiones que nos vamos a repetir acá, digamos que hemos hecho en Lumen Gentium, quisiéramos ahora dar un paso y tratar de mirar este camino de la Iglesia en este proceso sinodal, ahora desde la Gaudium et Spes. Entonces, yo voy a hacer algunas consideraciones primero generales respecto de Gaudium et Spes, que es esta constitución, para recordarlo, para tenerlo presente, y luego quiero presentar 7 grandes desafíos. A mi entender, uno pudiera obviamente sacar 15, 20, 30 o 2 grandes desafíos, pero he elegido 7 que a mí me parece que también están muy en consonancia con cosas que hablamos la vez anterior y que tal vez es poner un foco en algunos puntos específicos y ustedes por supuesto pueden después tomar otros que les parezcan más importantes que ellos o ordenados de otra manera, etcétera. Primero, algunos antecedentes generales. Hay que tener en cuenta que este documento es el más largo de toda la historia conciliar en la Iglesia. O sea, Gaudium et Spes es un gran documento no solo por su contenido, sino que ya en su tamaño, es decir, físicamente es un documento que es extenso, que es largo, que contiene muchos temas, muchas cuestiones. Y por lo tanto, su riqueza, lo que decía Monseñor Chomalí, la riqueza del Gaudium et Spes y del Concilio en general, pero el Gaudium et Spes en particular, su base antropológica, sus comprensiones teológicas, su relación con la comprensión del mundo, la comprensión de la cultura, sigue siendo un manantial enorme de sentidos, de significados, que muchas veces, muchos de ellos nosotros todavía no hemos recogido del todo, porque no conocemos, porque no hemos estudiado a fondo, porque algunas cosas quizás las leímos y después las olvidamos. Entonces cada vez que uno vuelve a Gaudium et Spes, de alguna manera hace esa experiencia de que, mira lo que decía Gaudium et Spes. Yo creo que la oración que acabamos de tener preparada por el grupo de liturgia, creo que, ¿no es cierto?, esos textos que nos leyeron eran como un pincelazo de muchas de la belleza de los impulsos de esta Constitución, que ya incluso yo varios de esos textos que ustedes escogieron también voy a hablar de ellos, pero uno es así, o sea, uno va a la Gaudium et Spes y encuentra una gran riqueza. Pero como digo, esta riqueza está además posibilitada porque es un texto realmente
bien extenso, como se dice, el más grande, el más extenso de todos los textos de la historia conciliar. Otro dato importante a tener en cuenta es que este fue el último documento en ser promulgado. Este se promulgó el 7 de diciembre de 1965, o sea, al momento ya de clausura del Concilio Vaticano II. Y por lo tanto hay que leerlo y entenderlo en relación a los documentos, a todo el proceso conciliar. Y particularmente, obviamente, en relación al Lumen Gentium y Sacrosanctum Concilium, sobre el documento sobre la liturgia y particularmente, ¿cierto?, sobre la Iglesia. Pero, por lo tanto, es un documento que ha ido vivió todo el proceso de maduración de las sesiones conciliares y que en él, digamos, se catalizaron las principales resultados de lo que había ido siendo esta búsqueda de la voluntad de Dios, esta búsqueda del poder poner a la Iglesia de cara a los grandes cambios que había habido en la historia, en el mundo, después del último gran concilio de la Iglesia, que había sido el Concilio Vaticano I. Y recuerden, el Concilio Vaticano I había sido el año 1870, o sea, prácticamente 100 años antes. Entonces, ha habido, y entre uno dice 1870 y 1962, o sea, pasaron muchas cosas en el mundo. Muchas cosas, grandes procesos, o sea, las 2 guerras mundiales, o sea, estaba todo el tema de toda la irrupción industrial, o sea, todos los cambios, grandes cambios se pusieron en esa época histórica, digamos, y que siguen marcando nuestro siglo. Entonces, bueno, en ese sentido, este es un documento también que uno puede decir un documento maduro del Concilio Vaticano II, un documento que recoge y hay que entenderlo de otra manera. Otra cuestión muy importante a entender en la comprensión del Vaticano II y se ve hoy día también como uno de los aportes importantes del Vaticano II y particularmente de Gaudium et Spes, es que hace un cambio en lo que había sido y es incluso en algunos modos de pensamiento, una metodología de pastoral, pero también teológica, filosófica, que es esta relación en el pensar o esta relación entre la situación, la reflexión teológica y las orientaciones a la acción. Cómo uno ordena, cómo uno relaciona estos momentos. Metodológicamente, y esto fue motivo de discusión, motivo de disputa entre los padres conciliares, era esta idea metodológica de partir de la situación, de mirar la situación, de escuchar la situación histórica, social, cultural. Luego, mirando, observando, tratando de comprender lo que está sucediendo en el mundo, pensar, reflexionar, mirar a la luz de la palabra de Dios esa realidad, para desde allí luego buscar mejores orientaciones a la acción. Esto que para nosotros hoy día es como, no sé, pues como se dice, como por default, casi hacemos automáticamente esto, ¿no es cierto?, ver, ¿no es cierto?, juzgar, actuar. Esto tiene esa raíz en la metodología misma del concilio. Pero eso no es una cuestión metodológica nomás, sino que esto tiene una profunda base teológica. Esta mirada del concilio, o el concilio, ¿por qué adopta esta metodología? Es porque tiene un profundo sentido teológico. Y ese sentido teológico está dado por el significado del mirar. No es que el momento teológico venga acá. ¿Dónde está el momento teológico, o el momento estrictamente teológico en esta metodología? En todo. En todo. O sea, todos estos son momentos teológicos. Aquí hay una reflexión teológica más explícita, pero mirar, auscultar, escuchar. Eso es la más bella teología. Porque aquí se está escuchando, en último término, ¿a quién? A Dios, al Espíritu Santo, al Espíritu que está actuando en el mundo. Entonces, esto no es una mera mirada, así como se dice, una mirada sociológica, una mirada de... No es eso, no es eso. Sino que es auscultar, es reconocer en la situación la interpelación de Dios en la historia. Entonces, esto de la situación, el mirar, el reconocer, va a ser un punto clave, y vamos a volver sobre ello, va a ser un punto clave en la perspectiva conciliar.
Y por eso, incluso como parte la Gaudium et Spes, un texto que leíamos, ¿no es cierto?, los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo. O sea, marca inmediatamente el punto de arranque. Ahí estamos. Esos son los gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. ¿Se fija? Inmediatamente hace la lectura, y por eso, ¿no es cierto?, viene todo lo demás. O sea, ahí hay un punto muy importante. En los 5 esquemas que hubo de esta Constitución, hay una doble constante que se puede decir. Una preocupación por el mundo, que es un poco lo que está expresado, lo que he dicho recién, esta situación y reflexionar sobre esa situación teológicamente. Una doble constante, la preocupación por el mundo y el interés por ofrecer la luz del Evangelio de Jesús. Por eso decíamos, esta Constitución debe ser entendida desde Lumen Gentium. O sea, eso marca lo que se quiere, lo que la Iglesia tiene la convicción de que aquello que tenemos para dar al mundo es la luz de Cristo, es el Evangelio de Jesucristo. Ese es el aporte que nosotros tenemos. Entonces, por lo tanto, ese doble constante aparece siempre en todo el desarrollo de los distintos esquemas. Por otro lado, uno dice que hay otra constante que tiene que ver con el tema de la antropología subyacente a Gaudium et Spes, pero tiene que ver también con la perspectiva propiamente teológica de Gaudium et Spes, esta idea de superar los dualismos, ¿ya?, los antagonismos, los reduccionismos, que nosotros, desgraciadamente, seguimos viviendo en una estructura un poco maniquea, ¿no es cierto?, del bien y el mal, 2 principios creadores del mundo casi. Uno es esto y lo esto otro, y nos ponemos en uno o en lo otro, pero nos cuesta pensar la relación, nos cuesta pensar la inclusión, nos cuesta pensar de qué modo tiene que ver, ¿no es cierto?, el individuo y la sociedad. Entonces algunos hablan, no, el individuo, lo que importa es la persona. Y luego dicen, no, lo que importa son las estructuras sociales, lo que importa es la sociedad, la comunitaria. Bueno, pero a ver, ¿qué importa? ¿Importa una persona fuera de contextos sociales, al margen de la sociedad, de las estructuras sociales? ¿Qué es lo que es una persona sin otros, sin otras personas? Y la sociedad a la vez, ¿qué es una sociedad, la estructura de la sociedad, si no hay personas? O sea, se fijan aquí, por poner un ejemplo, materia y espíritu, ¿no? Muy materialista, el otro muy espiritualista. Y bueno, y nos llevamos en temas, si uno empieza a mirar en nuestra vida, si quieren, pastoral, en nuestra vida intelectual también, estamos llenos de dicotomía, de dualismo, de antagonismo entre las cosas. Nos cuesta pensar en la relación. Bueno, yo creo que Gaudium et Spes es una invitación muy potente justamente a pensar la realidad como una unidad que está llena de diferencias, por cierto, pero que esas diferencias no constituyen separaciones, divisiones, escisiones en la estructura interna de las personas, en la estructura de la sociedad, de la comunidad humana, etc. Sino como... Entonces, lo mismo uno puede ser la Iglesia. La Iglesia, si uno empieza a analizar o uno hiciera un análisis sobre la realidad de la Iglesia y mirar a ver de cuántos dualismos no está hecha nuestra existencia eclesial. Es un bonito trabajo, ¿no es cierto? Habría que hacerlo, no tenemos el tiempo, pero podríamos rápidamente empezar a ver, ¿no es cierto?, de cómo nos estructuramos muchas veces en estos antagonismos. Pienso que efectivamente hay un intento en el Vaticano II de superar esta realidad. ¿Cuál es el panorama? Ahora quiero entregar un panorama muy general, no solo, por supuesto, un documento tan largo, tan complejo, tan rico, es imposible de abordar en una sesión como esta, por lo tanto, quisiera yo dar un panorama general de la Gaudium et Spes, lo que se podría llamar una sinopsis, es decir, una mirada de conjunto, para tenerla presente, y yo les voy a explicar ahí de qué aspecto yo quisiera resaltar, pero van a quedar muchas cosas pendientes, van a quedar muchos temas sin tratar, y que eso puede ser objeto después del trabajo de ustedes en otras instancias, en otros momentos, para seguir enriqueciendo la mirada de la Iglesia a partir de esta Constitución. Bueno, la Constitución parte con un sumario, es decir, un breve resumen que antecede todo lo anterior, que va del número 1 al 3. ¿Ya?
donde están, bueno, textos como ya bien conocidos, que ya algunos de ellos hemos recordado en la misma oración. Después viene, ¿no es cierto?, desde los números 4 al 10, una exposición preliminar sobre la situación del hombre en el mundo de hoy, que recuerda lo que decíamos anteriormente, ¿cierto?, que hay una preocupación fuerte en el Concilio Vaticano II por comprender, entender la situación del hombre y la mujer hoy, de la sociedad hoy día. Y eso es lo que trata los números 4 al 10 principalmente. ¿Cuál es la situación? Tratar de hacerse una mirada sobre lo que sucede. Luego la primera parte, uno podría decir, estos dos elementos son como preliminares, ¿verdad? Y luego viene una gran parte que trata de la iglesia y la vocación del hombre. O sea, si queremos mirar a la persona humana, queremos comprender mejor a la persona humana, entonces la pregunta es, ¿cómo entendemos a esta persona humana en la perspectiva de su vocación, ¿no es cierto?, en la perspectiva del ser de la iglesia? Por lo tanto, la iglesia, ¿cómo se sitúa ante este ser humano? Y entonces, los números 11 a 45 tienen ese foco principal. ¿Y cuáles son algunos de los temas, así para recordarlos, tenerlos presentes? Primero, la dignidad de la persona humana. La dignidad de la persona humana. Como una afirmación contundente, radical. Dignidad que en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, puede ser olvidada, puede ser menoscabada. ¿Ya? Y la dignidad de toda persona humana, no de alguno, sino que de todo ser humano. ¿Hay alguna razón política que se pudiera aducir en contra de esta dignidad humana? ¿Alguna realidad económica, alguna realidad de cualquier especie? Ninguna. O sea, es un principio superior. Entonces, esa fundamentación de la dignidad humana, ahí hay un gran capítulo sobre ese tema que parte con esta. Y esta dignidad no está constituida solamente por un elemento antropológico, sino que es la dignidad de ser criatura, de ser creado a imagen y semejanza de Dios. O sea, es un principio teológico, esto no es un mero humanismo, por decirlo así. Obviamente que tiene una raíz antropológica fundamental, pero esa raíz antropológica fundamental para nosotros tiene un fundamento estrictamente teológico. El hombre es imagen de Dios. Esa imagen puede estar ofuscada, esa imagen pudiera estar, digamos, en muchos casos deteriorada, casi ser una caricatura si quiere. Pero nunca la persona, en cualquier circunstancia, pierde esa dignidad de la cual ha sido intuido como ser humano. Bueno, ese es un tema importante. Otro tema, la comunidad humana. Uno dice, bueno, la persona, pero bueno, ¿y la comunidad? Otro capítulo, gran capítulo sobre la comunidad humana, la sociedad humana. Tercer capítulo de esta visión de la vocación del hombre es la actividad humana en el mundo, la acción, el quehacer del hombre en el mundo. Este va a ser un tema muy central porque muchas veces se pensó, se vio, se creyó, se sospechó, podemos ponerlo de muchas maneras, el que los cristianos, la fe católica, la religión, pudiera ser un elemento que nos sustraía, nos evitaba el compromiso con la sociedad, con el mundo, con la historia. ¿Por qué? Porque estamos preocupados de la tierra celestial, estamos preocupados del cielo, de llegar, de peregrinar hacia una otra realidad. Por lo tanto, la atención a los problemas históricos, a los problemas de hoy, de alguna manera podríamos chutearlos, como se dice, desplazarlos hacia otro tiempo o dejárselo a Dios porque nosotros caminamos hacia la tierra o a la patria celestial y por lo tanto las preocupaciones del mundo, los ajetreos del mundo era una cosa que tenían menos valores. Eran cosas, el mundo, su historia, su quehacer histórico no tenía consistencia. Bueno, acá se habla de la actividad del mundo en un sentido muy positivo, ciertamente, de un valor ciertamente crítico. O sea, en todas estas tenemos que tener la mirada crítica sobre esta realidad, pero profundamente y fundamentalmente positiva. Y luego la misión, ¿no es cierto?, la misión de la Iglesia en el mundo. Entonces estos 4 grandes capítulos ya constituyen una materia, por decirlo así, una fuente realmente muy significativa de impulso. Y bueno, y lo hemos visto, yo creo, en toda la historia posterior de la Iglesia en todos estos últimos 50 años,
de cómo una y otra vez los mismos documentos de los papas, las conferencias episcopales, la teología sigue alimentándose y sigue desarrollando más o menos uno que otro de estos puntos.